FM 89.1, Radio Universidad. Las dificultades que tiene la población que sufre alguna discapacidad y que está económicamente activa para encontrar trabajo, ¿no? Donde ya encontrar trabajo para muchos es muy difícil, donde tenemos una economía que tiene un poquito más del 40% de la población trabajando, pero en la informalidad. Y según el último estudio de INDEC, 2 de cada 3 personas no tiene empleo y no se cumple el cupo laboral establecido por la legislación vigente, que es del 4% en el empleo público a nivel nacional. Estamos ahora en contacto, sí, con Daniel Ramos, que es presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el CAIDIS, por este informe, porque siguen muy de cerca estos temas y a quien ya estamos saludando. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un saludo a la audiencia y gracias por la invitación. No, porque bueno, veíamos estos números que, bueno, implican que por un lado hay una ley, ¿no?, que obligue más que nada al empleo público o a la administración pública a tener en su plantilla personas con discapacidad, y esto no se cumple, y esto hace que, bueno, más del 65% de la población con discapacidad no encuentre la forma de insertarse en el mercado. ¿Y cómo se trabaja para cambiar esto, Daniel? Y en realidad hay que aplicar la ley, ¿no? O sea, y buscar los mecanismos para que se garantice, no solamente el cupo del 4%, sino también, porque si no, pareciera ser que donde podrían acceder al empleo las personas con discapacidad es en el empleo público. Claro. Y en realidad tendría que eso tiene que modificarse como representación, ¿no? Como vos pensás, no sé, una discapacidad, y uno dice, bueno, si no se abre un concurso en el empleo público no va a tener trabajo, y en realidad claro, es como que el mercado ha cerrado puertas. Y en realidad esto obviamente son las personas cuando vos fíjate que crece el empleo, cuando sí, crece el empleo, de hecho, realmente el último sector que es absorbido son las Ay, se nos está cortando un poco, Daniel, y nos parece interesante poder escucharte bien. No sé si te estás moviendo o hay mala no me estoy señal. moviendo, estoy en el mismo lugar y te escucho bien. Yo te escucho. ¿Ahí me escuchas bien? Ahí está. Bueno, te preguntaba, porque es verdad, por esto que estás mencionando, el mercado tiene esa cuestión, ¿no?, tan cruel, por eso está bueno siempre que el Estado intervenga o lo regule un poco, porque el mercado muchas veces discrimina por edad, por género, ¿no?, y donde también a veces la demanda de empleo o la oferta de empleo, mejor dicho, es poca. Bueno, esto hace que se pueda elegir hasta el color de pelo, y esto deja fuera a gran parte de la población, ¿no? Sí, por supuesto. Eso sucede y el Estado regule, que tenga políticas activas, no solamente, a veces a veces es desconocimiento, no siempre es una discriminación cultural, a veces es desconocimiento, pero también algo que sucede es que, aunque muchas veces hay empleadores que pretenden tomar a una persona con discapacidad, pero para la persona con discapacidad es muy dificultoso llegar al empleo porque hay muchas barreras. Entonces para manejarse tiene que ser con un remis, en algunos casos termina siendo muy costoso porque en muchos lugares el transporte público no es accesible. Entonces hay una realidad que el Estado tiene mucho para hacer, y en ese sentido no es de que a priori el empleo privado no quiera tomar a una persona con discapacidad, sino que obviamente para acceder al empleo hay que derribar un montón de barreras, claro, físicas, comunicacionales y actitudinales. No podés acceder si no, ¿no?, de barreras. Prejuicio. Uh-huh. Porque aparte también pensaba, digo, sí. Vos estabas mencionando, ¿no?, haciendo más referencia a ciertas discapacidades motrices, pero a ver, ¿qué pasa con otras discapacidades? Pasa exactamente lo mismo. Es muy por ejemplo, muchas páginas de internet siguen siendo inaccesibles, muchas aplicaciones siguen siendo inaccesibles.
uno se encuentra con que hacer cualquier operatoria, a veces hasta en un cajero automático, termina siendo muy dificultoso. Manejarse, no es solamente el tema de las personas con una discapacidad física, sino también para aquellas personas con discapacidad visual, auditiva, un tipo de discapacidad intelectual, aparecen como poco amigables las aplicaciones, a veces ciertos dispositivos. Entonces todo eso hace que sea más difícil. Por eso el Estado tiene que tener una intervención permanente. Todo lo que es comunicación en general, recién hace unos años estamos viendo que, por ejemplo, los medios de comunicación, o cuando vos ves que hay un discurso de un dirigente político, de un funcionario, aparece el traductor de lenguas de señas, por ejemplo, y antes eso no estaba, o que aparece la opción de closed caption, que es esa posibilidad que vos tenés una película, que no solamente la utilizan las personas con discapacidad auditiva, o sea, muchas veces terminan siendo aquellos que tienen disminución, las personas con mayor edad cronológica empiezan a perder audición y necesitan utilizarlo. Este tema de que hay otro que puede estar afuera y que este es un mundo creado para los capaces y donde dice, bueno, es lo que hay, me parece que eso hay que derribarlo, hay que trabajarlo, hay que pensar cómo construir una sociedad donde los semejantes puedan trabajar, porque si no, después lo que sucede... igual también el concepto de ser capaz, ¿no? ¿Quién también dice qué es ser capaz? Porque todos tenemos capacidades. Sí. Todos, el tema, hay algo que, así como está, ¿viste? Cuando en otros han tenido mucho éxito ciertos movimientos que han liberado de ciertas opresiones, como se dice, del patriarcado, o estas cuestiones, bueno, hay algo que en discapacidad se habla de este pensamiento hegemónico, opresor, que es el capacitismo, ¿no? Como que vos tenés que lograr, como que hay ciertos discursos que solamente para aquellas personas que cumplen determinados requisitos de capacidad. Si no, no está subestimada su voz, su participación, su palabra. ¿Cómo una persona con discapacidad intelectual va a votar? ¿Por qué va a votar? ¿No? O sea, una cuestión como que mucha gente lo revisa, cómo está habilitado para votar, una persona que uno dice, ¿por qué no? ¿No? Entonces, bueno, en una época era aquellos que estaban alfabetizados podían ir a votar, porque se entendía que si no estaban alfabetizados, ¿no? O los varones hasta el año 52 podían votar, ¿no? O sea, siempre hubo barreras por el cual una parte de la sociedad quedaba fuera de un derecho civil o de un derecho laboral, simplemente por un déficit funcional, digamos, aunque no ha... Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuántas veces vos ves en un medio de comunicación, prendés la televisión, cuántas veces ves que el conductor o conductora sea una persona con discapacidad? ¿Con qué frecuencia lo ves, digamos? ¿Cómo circula entre nosotros, a pesar de que más del 10% de la población tiene discapacidad? ¿Vos ves ese 10% reflejado en los programas, en las conducciones, en las ficciones? Incluso, por ejemplo, vos recién mencionabas el lenguaje de señas. Creo que si no es la única la TV pública que tiene eso, creo que no hay otro canal que lo tenga. Exacto, no hay, no hay, que no es frecuente ver que esté incorporado el tema de lengua de señas. Es una lengua, o sea, no hay un reconocimiento de esa lengua, con lo cual esa persona queda fuera de todo, de conocer qué es lo que piensa ese político, de qué manera lo representa o no. Ese derecho al acceso a la información del que tanto se habla no lo tienen todos. Exactamente. Entonces, por eso también mira, vos sabés que cuando se hizo el relevamiento en el 2018 de por qué no buscaba trabajo la persona con discapacidad, por qué no había salido a buscar trabajo, que son unas preguntas, es ¿por qué me lo van a dar? Sí, la pregunta es eso. Entonces, o por no perder la pensión. ¿Y por qué? Porque la pensión le garantiza tener el acceso a una salud muy básica, porque en realidad es muy básico. Está claro que la pensión no es el 70% de una jubilación mínima, o sea, para que se dé idea el oyente de lo que estamos hablando, de un magro monto. Pero lo que pasa es que conseguís un trabajo y perdés la pensión, y después a lo mejor el trabajo es por 3 meses, y dar un alta de pensión te puede llevar años, un año. Entonces, claro, con lo que implica también, por eso, aunque sea tener acceso al sistema de salud, cuando a veces hay cosas que son muy costosas, ¿no? Y donde es muy importante tener, ¿no?, un sistema
que te cuide. Y esto si perdés la pensión, Claro, como porque, bien vos decías, también lo perdés. claro, porque el empleo, por otro lado, no solamente te da un ingreso magro, seguramente, en la mayoría de los casos, porque los sueldos no alcanzan, pero tenés una obra social, o sea, tenés una red de contención para vos y tu familia. Eso no sucede para la persona con discapacidad en la mayoría de los casos, porque no hay empleo, salvo que sea aquellos casos que ha ido incrementando los años, pero todavía no se cumple, como vos anunciabas, el cupo del 4%. Entonces, que eso está por ley, digamos. En algunos organismos se ha aceptado el 2% al 3%, es cierto que ha avanzado, pero todavía dista mucho de poder completarse. Y en el empleo privado la situación es todavía, la brecha es mayor. Pero es un tema como para revisar, para que repensemos nosotros como sociedad, qué tipo de sociedad queremos, cómo queremos. Muchas veces nos quejamos de son muchas pensiones, he escuchado decir en algunos medios, ¿no? Por ahí, Sí, se habla sin esto es. números, sin cifras, ¿no? Sin saber el monto. Sí, Bueno, sí. se tira, Y ¿no? saber el monto, prejuicio. claro, pareciera ser que es un privilegio parece que es un privilegio, que es un rentado de por vida, y esa situación no es así. Generalmente, te hago la pregunta inversa, nos hacemos la pregunta inversa. ¿Cuántas veces vemos a una persona con discapacidad para que nos atienda en una repartición en un banco o en cualquier ámbito cuando vamos a hacer un trámite? Realmente no vemos a nadie. ¿Y cuántas veces vemos personas con discapacidad que están vendiendo en el transporte público o en las esquinas? ¿Cuántas veces lo vemos? Y en realidad es que tienen una pensión y necesitan completar para llevar un ingreso. Claro, con otro trabajo. ¿Y qué es lo que hacen desde el CAIDIS? Bueno, en parte esto, difundir, tratar de trabajar en estas representaciones que entendemos que deben ser modificables. No es que lo entendemos nosotros, ¿eh? Sí. Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad. En el 2014 esto se aprobó en la legislatura y se le dio jerarquía constitucional, con lo cual para nosotros es grato que haya sucedido, porque es una convención que trata de garantizar derechos, pero eso que obviamente no es de un día para el otro, pero hay que trabajar sobre eso, hay que trabajar para eliminar las barreras. Tenemos que tener un transporte público que sea accesible, tenemos calles que sean accesibles. A veces estamos preocupados cuando hay un bache, pero no estamos preocupados si a lo mejor hay, no sé, es accesible, o si las mesas en los bares que terminan ocupando líneas de tránsito para personas con baja visibilidad o ciegas, y bueno, esos corredores que se respeten para poder circular. Entonces, este tipo de cuestiones deben ser repensadas, revisadas y avanzar en eso, porque Argentina ha tenido avances, pero a veces también hay grandes mesetas donde esto no tiene una mirada positiva. Entonces nos parece que bueno, nosotros estamos difundiendo esto junto con nosotros, otras organizaciones también. Uh-huh. Pero bueno, fundamentalmente es esto, llevar visibilidad sobre una temática que, ya te digo, hay 12 millones de personas más o menos con discapacidad en Argentina y familiares vinculadas. O sea, hay personas con discapacidad que tienen familias o que tienen un familiar que dependen, donde ellos son padres, o a veces al revés, hay padres que tienen todos chicos con discapacidad. Entonces piensa, ¿qué futuro van a tener? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo va a ser mi hija o mi hijo en esta sociedad dentro de 10 años, 15 años? Porque van a la escuela, las escuelas han modificado bastante, el 50% ya son escuelas inclusivas, pero hay muchas escuelas, por ejemplo, lo habrás visto cuando vas a votar, muchas escuelas no son accesibles, no tienen trampas. Uh-huh. Entonces se puso un cuarto oscuro accesible, pero el gendarme tiene que ayudar a la persona con discapacidad a que suba porque no puede subir con la silla de ruedas, ¿no? Por ejemplo, algo que sucede. Entonces, no hay vida autónoma, esa persona no se maneja con autonomía, tiene que estar recluida en su casa porque es muy hostil poder salir a la calle. Bueno, claro, este tipo de estar siempre dependiendo de alguien, ¿no? Por eso también es tan importante poder lograr tener, ¿no?, los ingresos
que todos merecemos, ¿no? Para lograr esta autonomía, ¿no? y poder desarrollarse como queremos todos. Daniel, nos encantó hablar con vos y bueno, estamos a disposición para lo que necesiten y esperamos que este tema siga estando en agenda para ir mejorando y también entendiendo todos que podemos poner nuestro granito de arena para que todos podamos vivir bien. Exacto. Bueno, muchas gracias y bueno, saludos a todos y a la audiencia. Gracias por este espacio. No, un abrazo. Hablamos con Daniel Ramos. Muchísimas gracias. Que es presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CAIDIS, por este informe, en donde, bueno, no solamente hablamos de ¿no? como falta trabajo para esta población, sino también de la cantidad de barreras que las personas con discapacidad enfrentan todos los días. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.